Hola, ¿qué tal, amigos de la revista Lemas? Estamos con Claudia Posadas. Claudia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, pues bien, muy contenta, muy honrada. eh, bien, ya aprendió. Bastante bien, muy contenta, muy honrada y muy agradecida por este espacio. Eh, y pues nada, no tengo más que palabras de gratitud y contentamiento pues, por la oportunidad. Y bueno, pues estamos aquí estudiando estos temas que me tiene muy contenta haber dedicado o dedicar buena parte de mi tiempo de estudio a estos temas y que ha desembocado inesperadamente en muchas vertientes, no solo en un curso que he instrumentado, sino para mí pues ya me abre muchas oportunidades de investigación, de estudio y de conciencia, como bien me lo platicaste, me lo comentaste, que eso fue algo como inesperado. Entonces me siento tan contenta con esta vertiente, con esta rama de estudio, y por todo lo que me ha traído a mi vida y lo que me ha implicado también de cambios de percepción. Perfecto. Voy a hacer una pequeña introducción para que las personas que estén viendo esta entrevista te Sepan conozcan. porque estoy tan contenta. Gracias. En un momento en el que urge revisar la historia con otros ojos, la poeta, periodista y ensayista Claudia Posadas nos invita a mirar hacia atrás no como un ejercicio de nostalgia, sino como un acto de justicia. Su curso, Conciencia y Revolución Femeninas, Mujeres Precursoras Acalladas en la Historia, impartido en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es una propuesta que cruza la poesía, la crítica cultural y la memoria para recuperar las voces de aquellas mujeres que la historia oficial dejó fuera. Desde la ola cero del feminismo, como ella misma llama a ese germen silenciado de pensamiento y resistencia. Claudia construye un espacio para pensar lo femenino desde sus raíces más profundas, atravesando épocas, mitos, silencios y legados olvidados. Con enorme sensibilidad, su curso se convierte en una experiencia transportadora que toca tanto la razón como la emoción. Muchas gracias. Claudia, pues empezamos con las preguntas. ¿Estás lista? Gracias. Perfecto. Claudia, tu curso en el claustro toca fibras muy profundas desde el primer módulo. Cuéntame qué fue lo que te llevó a mirar hacia estas mujeres precursoras, acalladas, y convertir su historia en una experiencia formativa tan poderosa. Pues muchas gracias por la observación. Bueno, estoy yo muy sorprendida porque pues es como ese tipo de cosas que te llaman. El tema de la mujer siempre ha estado presente en mis estudios, en mi trabajo como crítica de poesía y de latinoamericana y lectora. Eh, eh, y bueno, a partir de mi primer libro encontré diversas figuras muy interesantes que están en la atmósfera de ese primer libro, Libresquirias, que es la monja alemana medieval Hildegarda de Bingen, siglo XII, Christine de Pizan, que, bueno, su figura se ha parecido conmigo, me ha parecido como una figura tutelar, como que se me fue apareciendo. Eh, y bueno, varias presencias femeninas en ese libro, una especie de alter ego también está presente, como una especie de alter ego de la voz poética, no tanto que sé yo. Y de pronto mi primer libro de poesía implicó, pues, como siempre he dicho, concretar, organizar todo un proceso de individuación, de encontrar mi yo como escritora, mi yo en el mundo como escritora, como poeta, incluso hasta eh, pues pervivir en contextos muy complicados a través de la poesía y de la escritura. La poesía como una especie de salvación, de razón de ser y de elemento muy importante de individuación. Y la figura de Christine de Pizan siempre ha sido muy poderosa en ese sentido. Eh, pues
de pronto pensando en un proyecto me interesó escribir alrededor de varias figuras que aparecen de una u otra manera es en el primer libro, como son las Trovaids o trovadoras provenzales, Cristín de Pizan misma, y Delgada de Bingen, eh, eh, pues figuras espirituales femeninas como Teresa de Ávila, a mí siempre me interesó mucho la mística, y pues es una cosa que lleva a otra. Empezar a estudiar la biografía de estas mujeres, pues da un cambio muy poderoso de conciencia, pero eso ha sido hasta ahora. Entonces empecé a conformar ese libro, a buscar también figuras míticas interesantes sobre las que quiero escribir. El mito de la Melusina, María Magdalena, eh, Juana de Arco, y de pronto pues me di cuenta que había todo un planteamiento mujeres que habían querido pervivir, prosperar, perdurar, dar bueno, eh, enfundar su voz, pero que fueron totalmente calladas. Eh, y de pronto pues empecé como a prefigurar conceptos acalladas por leyes masculinas pues muy constrictoras. Y bueno, estas leyes, estas frases que son Christine de Pizan misma, empieza su libro importantísimo, tú ya te lo sabes de memoria, de la ciudad de las damas, pues cuestionando todos estos discursos contra fémina, y empecé a ver estos discursos qué son, por qué son. Y empecé a ver toda una serie de filósofos, pensadores, leyes, documentos canónicos que son, ahora me doy cuenta y ahora yo lo he estudiado, son a partir de los cuales se construye la civilización occidental, absolutamente misóginos, absolutamente un ADN patriarcal, y se le está gato, y es muy contemporáneo que he estudiado. Y bueno, pues paulatinamente con todo el proceso de los cursos de estudiar, de meterme más, y eso que empecé como para un proyecto literario, aún en ciernes, aún en progreso, pues me empezó a llevar a un proceso profundo de investigación y de sensibilización de toda la lucha ancestral de la mujer, y me llevó pues a cambiar mi conciencia de una manera muy fuerte. Y me parece que esa transformación, estudiar la historia de estas mujeres, su lucha, todo lo que tuvieron que pasar, pero cómo perdieron o han perdido sus obras. Desde el primer momento empezamos con Cristian de Pizan y empezamos con estas frases tremendas. Todas las compañeras se impactan. Frases como las de Aristóteles, donde la mujer no tiene alma. Frases bueno, de diversos padres de la iglesia, llamados padres de la iglesia, donde la mujer pues es lo peor de lo peor, escritores, que es retorcida, que no tiene alma, que no tiene inteligencia, que es menos que un animal. Y dices, bueno, se impactan y es donde empieza ese proyecto, ese proceso de transformación. Ya mucho tiempo después me topé con el estudio de una teórica muy importante, que ella estudia el origen del patriarcado, el origen del patriarcado, que se llama Gerda Lerner, y abre su estudio diciendo que a ella le ha impactado y ha corroborado el cambio de conciencia de las estudiantes, al estudiar la historia de mujeres. Yo cuando leí esa frase dije, es que eso es lo que ha pasado. Cada curso hay toda una transformación, pero conjunta. A mí también me han transformado. Y bueno, yo estoy muy acostumbrada a dar clases pues con compañeros de literatura de diversos estamentos, estudiantes de escuelas de escritura, estudiantes de talleres, estudiantes más jóvenes, poetas que quieren escribir su libro. Entonces, el discurso siempre es otro, el diálogo siempre es otro. Para mí, empezar a tener un diálogo en ese sentido de estudiante y, y facilitadora de un tema que he estudiado, pues obviamente me abre mi conciencia. Es con mujeres diversas,
profesiones de diversas edades, diversas maneras de pensar y visiones del mundo. Bueno, a mí me han enriquecido. Y bueno, ha sido, sí, sí, estos, esto ha tenido pues una transformación de conciencia muy, muy interesante y a mí me ha reafirmado mi compromiso como feminista. Eso es, pues digamos, como un resumen. Pero sí, estas voces de estas mujeres son tan poderosas que han pervivido a lo largo del tiempo. Unas han dejado una señal mínima, pequeña, una huella, pero ha Ujú. perdurado pese a todo este aplastamiento histórico. Ahorita vamos a explicar por qué es, qué significa. Ha pervivido, ha perdurado, pero ahí están y ya ahondar, estudiar, ver con otros ojos, buscar otro tipo de informaciones, por supuesto que te transforma. Son mujeres del pasado que la tuvieron más difíciles en contextos patriarcales más férreos cuando se estaba consolidando, asentando, reafirmando el patriarcado. Entonces todavía era más dura la represión, el acallamiento y el aplastamiento de la mujer. Entonces, por supuesto que impacta, eso impacta mucho y pues yo agradezco mucho el que se me haya dado esa oportunidad de estudiar todo esto, porque no solo como poeta, como escritora, me ha dado una visión para desarrollar mis textos, me está abriendo un área de estudio, pero importantísima para mí, y es muy probable que salga un libro de ensayo sobre este tema, porque sí, ya ha sido muchísimo ya todo lo que he estudiado, lo que he entendido, y lo que viene, ¿no? Porque no pienso dejarlo, ¿no? De ahondar más en el tema. Y es muy interesante, ¿no? O sea, hay veces que Sí, luego esta información o eso que aprendemos nos lo guardamos como hasta bajo llave para que nadie lo sepa ay, y es muy bello, o sea, el compartir el conocimiento y es muy bonito que lo hagas y sobre todo que es un tema que te apasiona, que creo que eso pues es muy, muy me apasiona importante. porque tiene que ver con mi género y con mis propias luchas. Todas nos vemos reflejadas en las luchas de las mujeres del pasado porque finalmente sus luchas de antes son las mismas de hoy. Y tiene que ver con eso que decías, por cómo ha influido tu visión de periodista, fui periodista cultural muchos años, pues justamente en ese ánimo de difundir. Sí, de pronto, pues, eh, no sé, de pronto pues habrá personas que se les complique brindar estos conocimientos, pero bueno, como yo siempre tengo la chispa de la difusión toda la vida, el gusanito de la difusión, para mí todo es difundirlo, si no es a través de periodismo, artículos, ensayos, mis antologías, pues es a través de cursos, pero a mí siempre me ha gustado la difusión y compartir, y bueno, pues esperas que finalmente como es un tema que uno ha estudiado y que hay muchos registros sobre eso, pues, pues yo lo comparto, pero ahí está también la constancia de que uno pues ha empezado o ha hecho ese tipo de estudios. Entonces yo no tengo ningún problema con compartir. Al contrario, es como mi gusano de periodista cultural. Y bueno, pues la invitación es esto, que estudiamos la vida, el contexto en el que vivieron, los motivos por los cuales estas mujeres pues pudieron pervivir o no les permitieron pervivir, pero sus obras quedan y eso enriquece mucho. Comienzo siempre con una frase: toda la educación del pasado le cerró a la mujer los caminos del conocimiento, el heroísmo y la libertad. A partir de ahí es el primer golpe de conciencia. Esa frase es de Simone de Beauvoir y la cita la feminista Ana Caballé en un libro importantísimo que se llama Historia de la misoginia. Entonces ahí la pregunta: ¿quiénes cerraron este camino a la mujer? ¿Por qué? ¿Bajo qué fundamentos? Pero sobre todo, ¿cómo la mujer pudo salir? Entonces ahí es donde empieza todo.
Me parece fascinante cómo logras que emerjan figuras femeninas desde la antigüedad hasta el Renacimiento con una vigencia tan inquietante, pero te tengo una pregunta. Probablemente creo que yo tengo ya la respuesta, pero me gustaría escucharla Tu de tu. pregunta. ¿Hay alguna de estas mujeres que personalmente te haya marcado de forma especial al diseñar el curso? Ya tienes la respuesta. Oh, Cristín de Pizán. Sí, sí. Sí, de hecho con Cristín de Pizán comenzó todo. Te digo que se me pareció desde niña. Hay una figura, una miniatura medieval, miniatura se llamaba la técnica de pintura con que se hacían estas obras, no porque fueran chiquitas, Ujú, miniatura de la minia, la tintura roja que con que empezaban a pintar, la minia, miniar, miniatura, muy famosa donde ella está en su estudio o en su estudio. Para esto fue la primera mujer que tuvo un espacio propio para escribir, es decir, su cuarto propio, y es la antecesora en ese sentido de Virginia Woolf. Eh, se me pareció, no recuerdo yo en dónde, ni en qué momento, tal vez de adolescente, porque a mí siempre me ha interesado y me ha gustado el mundo medieval. Me gusta mucho la iconografía, la música, ujú, la mística, si estoy hablando muchísimo, me encanta. Eh, y obviamente tenía que encontrarme esa figura, pero no supe qué, dije, qué bonita muñequita. Pero después, no sé, se volvió a aparecer en un momento dado de que yo estaba buscando información. Por alguna razón, la primera mujer escritora, Cristina de Pizan, yo, ay, a ver, y que voy viendo que era esa figura que yo había visto hace muchos años, dije, no, pues aquí es algo que me está persiguiendo o buscando. Como la imagen del castillo, desde el castillo, desde niña hizo una imagen muy importante en el libro de poesía, pero bueno, no vamos a ahondar eso. ujú, Y de pronto pues empecé a estudiar quién era ella y todo eso, los planteamientos, y ver cómo ella, en el Renacimiento, ella marca un parteaguas. Ella escribe un libro muy importante que se llama La ciudad de las damas, 1405, y en ese libro, como toda una genealogía, y como lo hizo después Sor Juana Inés en esta carta respuesta a su Artilotea, llama, invoca toda su genealogía de mujeres valiosas para demostrar a través del ejemplo que la mujer vale y que todas esas verdades contra fémina que se habían dicho no son ciertas. Entonces, al hacer eso, en ese libro que se llama La ciudad de las damas, que es el primer manifiesto feminista de que debe ser considerado como tal, y aparte, Christine, como dijo Simón de Beauvoir, es la primera mujer que con sus escritos defiende a su género. Bueno, ahí convergen todas las mujeres del pasado, pero también nos abre las puertas a las del presente, porque gracias a ella podemos ver a todas esas mujeres, podemos ver que en 1405 había una mujer brillante que se opuso al patriarcado, que defendió a la mujer, que abrió estas puertas y que nos muestra el pasado y nos abre la puerta al presente. Por eso es muy importante y es el parteaguas. En ese sentido, el presidente Pizarro es la primera historiadora de la mujer también. ujú. Y gracias a ese libro, donde a través de la figura alegórica de tres damas, virtud, razón y justicia, virtud, rectitud y no, rectitud, justicia y razón, ay, yo siempre se me olvida, pero bueno, es rectitud, justicia y razón, sí, razón. Empiezan a construir una ciudad para llamar a estas mujeres valiosas del pasado y dicen, y que vengan las del futuro. Esta es una ciudad donde vivirán seguras y donde serán reivindicadas. Para mí eso fue impactante, o sea, esas ideas desde 1400. Y por supuesto, para mí, Christine de Pizan es mi figura tutelar, mi figura máxima, que bueno, que con la que comenzó todo. Gracias a ellos empecé también, como había dicho, a estudiar, bueno, cuáles son los discursos contra fémina contra los que se enfrentaba. Y empecé a leer patrística, todos los discursos de los monjes medievales, eh,
creando los documentos canónicos absolutamente misóginos, los filósofos como Aristóteles, filósofos y pensamientos que en el medievo eran importantes y eran como hasta libros de texto. Entonces, todas estas personas medievales, todos estos gentes, el poder patriarcal, pues tenía todo esto. Pero todo eso es parte de la construcción de lo que Lerner llama el edificio patriarcal. Entonces, ver que en un libro, no como tal, como te lo estoy diciendo ahora, lo entiendo así, desde un punto de vista feminista e histórico, Cristina empieza a desmantelar por qué las mujeres no podemos heredar. Y ya mientras van construyendo la ciudad para que vivan las mujeres, Razón le responde, no, es que eso corresponde a tal discurso, pero mira, está esta mujer que sí pudo administrar, y Ujú, así ¿por qué las mujeres no tenemos derecho a la educación? Cristín defiende que la mujer tiene derecho a la educación y sobre todo defiende que toda esa supuesta inferioridad de la mujer no era por sí misma, era cultural, o sea, era impuesta. Entonces, al hacer eso, ella nos mostró, y hasta ahorita también me doy cuenta, cómo deconstruir el edificio patriarcal, todos esos dogmas, estas verdades, estudiarlos, analizarlos, eso ya lo hizo Lerner. Ella encuentra la construcción del patriarcado ya documentada en leyes desde el Código de Hammurabi, imagínate. Son 300 leyes y de esas 380 son en contra de la mujer. Tú las lees y son leyes así horribles, ¿no? No las puedo citar. Y todo eso ha construido todo este patriarcado, todo este cimiento bajo el cual pues es todo un constructo que se ha convertido en verdades y que aceptamos y que también les afecta a los hombres. Esto ya contemporáneamente lo entendí. La primera víctima pues del mandato patriarcal, del patriarcado de la mujer, pero del mandato patriarcal, como dice Rita Segato, es el hombre, porque le implica vivir bajo unos patrones, bajo toda una serie de leyes que incluso van contra muchas cosas, contra el amor de la familia, contra el amor a la mujer, contra una individualidad, una otra masculinidad no violenta, no asociada al poder, al dominio. Eh, entonces, al empezar a entender todo eso y que la pauta la marcó Cristina, Cristina es la que nos enseñó la deconstrucción del edificio patriarcal. Entonces, por eso para mí es fundamental y la empezamos a estudiar, empezamos a ver estos constructos y eso obviamente va a mover conciencias, y eso desde la primera sesión. ujú. Y bueno, pues ese es como que, por eso es mi personaje principal, pero hay varios muy interesantes. El curso se mueve entre la historia y la literatura con una sensibilidad muy tuya. ¿Cómo influye tu trabajo como poeta y periodista en la manera en que construyes las sesiones y dialogas con los participantes? Claro, como periodista, pues con el ánimo de difundir, de no Ujú, quedarme guardando nada, incluso mis hallazgos teóricos, pues los comparto, pero de todo esto eso está escrito en documentos que ahí estoy publicando, que estoy estudiando y que están pues eh, difundiéndose. Además, pues son cosas, eh, como poeta, pues sobre todo en buscar la psique profunda, no solamente ser anecdótica, sino buscar la psique profunda de estos personajes, en la manera también de explicar, de expresar con metáforas, muchas temas que se están diciendo, metáforas pero reales, o sea, no cosas que no se entiendan. Pero sobre todo en la estructuración del curso, más que como poeta, como escritora. El ujú. curso está estructurado con una narrativa, no es casi lineal. Vamos a ver primero a Neduana, que es la primera mujer antes en la civilización mesopotámica, y luego vamos a ver ya las que siguen, no sé, las filósofas griegas, la antigüedad clásica, y luego ya vamos a ver Hipas de Alejandría. O sea, no es lineal porque es totalmente una estructura circular muy narrativa, muy de la literatura, porque precisamente empiezas por algo impactante, pero vas deconstruyendo poco a poco el rompecabezas y para armarlo y para que las revelaciones vayan llegando poco a poco. Y algo que tú ya, por ejemplo, Cristian de Pizán, bueno, ya después estudié
estudiaste el Astrobaires provenzales y entiendes cómo ellas se alimentaron perdón, estudiaste después el Astrobaires y entiendes cómo ellas son las antecesoras de Christine, pero si pones primero a las Astrobaires, no, pues con su poesía y después dices, ellas son las antecesoras de Christine, no lo van a entender. Entonces, hay toda una visión retrospectiva, toda una estructura lineal y comienzo con Christine de Pizan, después vemos el medievo, Ujú, hay el Gara de Bingen, que es muy interesante, Radel Landsberg, que fue la primera mujer creadora de la primera enciclopedia escrita por mujeres y la primera que tiene un registro de sororidad. Eh, las compositoras medievales, cómo no las dejaron firmar, pero como algunas se colaron, eso es muy interesante, y pudieron, y ahora los historiadores y los especialistas han encontrado pequeñas señales donde podemos comprobar que están esas firmas, ¿no? Y que ujú, está este pequeño incipit donde viene esta frase, es autoría de esta persona que aquí la firma, o aquí en esta pequeña anotación en los márgenes está este crédito de que ella lo compuso y las iluminadoras medievales. Un reciente estudio, por ejemplo, ha descubierto que por lo menos 110 manuscritos fueron hechos por mujeres, pero a las mujeres, tú piensas en escritoras medievales y piensas en los monjes así con su calvita y escribiendo ahí como ¿qué? En el nombre de la rosa. Pues no, muchas de esas obras fueron creadas por mujeres y muchas de esas mujeres dejaron unas firmas pequeñas dentro de toda la biblioteca hexagonal medieval patriarcal, pero dejaron unas pequeñas luces con sus firmas y eso se ha rescatado, ¿no? Hay una muy interesante, ahí debería ir por mi taza es que tengo una taza de un icono muy interesante. Entonces ves cómo esas señales, entonces el curso no es lineal, empieza para que ujú, vayas entendiendo, ya hasta después nos vamos hasta antes de la historia, porque la historia de la mujer empieza incluso desde antes de las civilizaciones. Y esto nos los enseñan los hallazgos arqueológicos, perdón, sí, de mitoarqueología de María Gimbutas, que es una historiadora que encontró todas estas figuras de la Venus, de la concepción de la gran diosa femenina, de la gran diosa, que es como la madre tierra, etcétera, pero ya estaba presente desde antes y te permite reconstruir toda la historia de que la mujer siempre ha estado presente. Pero todo así son hallazgos, son vestigios, son testimonios. Muchos de estos testimonios no incluso son escritos por terceros, generalmente masculinos. No sabemos que existió Hiparquia, la primera filósofa, Hiparquia Aspasia de Mileto, Hipatia de Alejandría, pero sus obras no perduraron, no las dejaron perdurar. Yo siempre digo ahí la mano negra patriarcal, no dejaron que perdurara, pero hay registros de ellas a través de los filósofos, de Platón, de otros escritores, de esos filósofos, historiadores, en caso de Hipatia, de sus alumnos, que finalmente después fueron religiosos, ¿no? Sirene. ujú, Eh, entonces, pues el curso, eso es lo que la poesía y la escritura pues me ha permitido, que todo vaya siendo revelaciones, revelaciones, pero no lineal, porque lo lineal pues no tiene lo mismo, no está ese sabor narrativo. ujú. Ya después las compañeras realizan su línea de vida, su línea de tiempo, linealmente, pues para ordenar todo este rompecabezas, pero es eso. Y también, por supuesto, en la manera de explicar, en la manera de entender, en la manera de introyectarse y de comprometerse con la voz de estas mujeres, pues es una visión poética. Bueno, y explicar también visiones místicas tan extrañas como las de Ujú, Delgado, que no las puedes entender sino desde una visión poética, por ejemplo, perfecto. o de las místicas beguinas de Hadevich y Amberes. Si no tienes un pensamiento o una conciencia poética, no las entiendes desde esa profundidad poética.
y las explicas, ¿no? Ahí el periodismo me sirve para explicarlo todo concreto y Ujú. además siempre he tenido un pensamiento muy abstracto, siempre abstracto y en resumen. Entonces es como una mezcolanza de todo, pero bueno, yo creo que hay mejores profesores, pero eso es lo que la poesía y la narrativa el periodismo pueden influir, ¿no? Sí. Este, bueno, Claudia, finalmente, ¿cómo invitarías tú desde el corazón de este proyecto a quienes nos escuchan a que se sumen a esta experiencia transformadora del curso en el claustro? Claro. Sí, pues yo siempre he dicho que sí es importante rescatar la genealogía de las ideas feministas y de la paulatina concienciación de género de la mujer en la historia, Ujú, porque se sitúa la primera ola del feminismo o un primer movimiento importante a partir de los manuscritos ilustrados realizados por Mary Wollstonecraft y Olympia de Gouges durante la Revolución Francesa. Fueron los primeros manifiestos, los derechos de la ciudadana de Olympia de Gouges y vindicaciones de la mujer de Mary Wollstonecraft, y ahí ya está escrito pues que la mujer tiene derechos, que es un sujeto de derecho, etcétera. Pero esto no se dio porque sí, no se dio espontáneamente. Viene de atrás de toda una lucha de mujeres en el espacio, en el tiempo. Yo digo que yo lo llamo la conciencia libertaria de lo femenino, unidas por un hilo de plata de conciencia a lo largo del tiempo y del espacio, que van creando todo un movimiento, esto ya lo dice Sabrina Freud, un movimiento y un proceso histórico que nos permite entender todas estas historias, y aparte de que ya encontraste los hallazgos y ya reconstruiste esta historia, etcétera, pues como un ujú, continuo y como un proceso anterior y como bien lo han dicho varias compañeras, la ola cero del feminismo. Ese término de la ola cero del feminismo surgió de una compañera, la politóloga Sandra Moreno Martínez, que bueno, es otra de las estudiantes, pero bueno, me pareció muy lógico, muy coherente y la verdad es algo que signa este grupo. Vengan a estudiar esta ola cero, vengan a entender la génesis de nuestros procesos, de nuestra lucha, de nuestra paulatina conciencia de género en el tiempo que desembocó ya en estas luchas reivindicativas de la contemporaneidad del siglo XX y que nos han llevado pues a todas estas batallas por ser sujetos de derecho, ser sujetos de educación, tener acceso un trabajo remunerado con igualdad, a tener derechos, porque antes la mujer no tenía ni un solo derecho. Pero todo esto no viene solo. Entonces, vengan a estudiar, estudiemos juntas pues, a Cristina de Pizán, a Juana de Arco, una de las heroínas más importantes, que fue quemada viva en la hoguera inquisitorial patriarcal, a Margarita Porés Beguina, que tenía ideas propias de la espiritualidad, de una divinidad sin la mediación de una iglesia o un credo o un dogma. Eso para una mentalidad medieval era pues imposible, entonces la mujer era, como dice Aristóteles, una anomalía, la mujer que se sale de los cartabones que señaló era una anomalía, y fue quemada viva junto con su libro, El espejo de las almas simples, igual por eso. Pues, ¿cómo no va a impactar todo eso? Vengamos, pero ese libro sobrevivió gracias bueno, a que la Inquisición daba cuenta de todas las ideas de sus juzgados y una filóloga pudo asociar lo que se estaba diciendo en la Inquisición con un libro que por ahí había sobrevivido, que se atribuía al maestro Eckhart, que es un religioso y filósofo de los tiempos de Margarita por el siglo XIII. Vénganse a conocer la historia de Marie de Gournay, francesa, del siglo XVI, ya XVII, que es la antecesora de todos los manuscritos, de los manuscritos ilustrados. Ahí están los primeros
plasmados los primeros derechos a la educación de la mujer como sujeto jurídico, y eso casi no se ha estudiado. Se estudia más, como he dicho, desde Olimpia de Gouges y Mary Wollstonecraft. Véngase a estudiar a Sor Juana, que fue la primera feminista en América Latina, y con esa carta de respuesta a Sor Filotea es el primer manifiesto femenino donde hay una genealogía de lo femenino, Cita Hipatia, de Alejandría, entre otras mujeres valiosas, igual que Cristina de Pizán. Vengan a comprender estos procesos que nos hablan del ayer, pero nos interpelan en el hoy y nos permiten comprender de dónde vienen nuestras batallas y nos hacen comprendernos más, pues con nuestro género y con nuestras reivindicaciones y entender que no es en contra de un género ni enfrentar ningún género contra otro, sino contra una construcción de una civilización, en este caso el patriarcado, cómo se fue construyendo, bajo qué fundamentos, y entendemos que ese edificio patriarcal es endeble y que podemos crear una sociedad mejor, eh, igualitaria, de derechos de mujeres, hombres, razas. Y eso te permite entender los orígenes, te permite más fundamentos para el hoy. Entonces yo las invito. Para mí es un tema de estudio muy apasionante que estoy vertiendo en un libro de un género literario, no digo de qué, pero va a salir seguramente un ensayo. Y bueno, pues aprendamos juntas. La invitación es a que juntas, eh, pues desenredemos la trama de conciencia, la develemos y armemos el rompecabezas de la presencia de la mujer en el tiempo. Y bueno, pues comentarles que hay un descuento especial. Víctor, no sé si quieras comentar. Sí, tenemos el descuento del 20% si mencionan que son lectores de la revista Lemas y se les estará otorgando este 20% de descuento. También agrego para hacer el comentario que el inicio del curso es el 17 de mayo del 2025, Sábado. el día sábado de 10 a 12 del mediodía, ¿es correcto? Es correcto, tienen miércoles y jueves para inscribirse. Aprendamos juntas este proceso, armemos nuestra genealogía para entender el hoy. Perfecto. Y pues vuelvo a recalcar que pues el curso será impartido por Claudia Posadas, ya está la invitación abierta, entonces esperemos, te deseamos mucho éxito en tu curso y esperemos que se animen a entrar a Gracias. este maravilloso curso y muchísimas gracias. No, gracias, Víctor, es de veras de lo mejor y te agradezco mucho tu tiempo, tu paciencia y tu lectura tan sensible. No, de nada, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. No, muchas gracias.